por ti, para ti, de ti contigo. Le dolía en esa alma ver crecer el enfrentamiento entre catalanes. Lo supo pronto y lo advirtió muy pronto. Sabía que eso alcanzaría a las familias y enfrentaría a los amigos. Solo por pensar distinto, fijaos, por pensar distinto, por tener ideas diferentes. Recuerdo como en 2008 quiso que yo conociera Monels, un pueblo bello de Girona. Verás la plaza porticada más bonita del mundo, me dijo. Él quería que yo sintiera Cataluña como él la sentía. Pues bien, ya en 2008, y allí tuvimos que marchar apresuradamente, acorralados por los violentos, no tolerantes con la libertad de pensamiento que defendía Josep. Sus propuestas para reformar el Estatuto de Cataluña no habían sido aceptadas. Ni una sola coma suya, ni una sola coma de Josep Piqué fue atendida. Eran los tiempos del Tinel, del cordón sanitario que hoy ha derivado en muros. Y sin embargo, una vez aprobado aquel estatuto, él no quiso secundar la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra el texto, porque seguía apostando por la palabra y por el entendimiento. Está claro que ahí se quedó solo. Permitidme un comentario sobre la negociación que en 1996 abrió camino a nuestro primer gobierno. Esa negociación se plasmó en un documento público y detallado, conocido como Pacto del Majestic, con lo que entonces era Convergencia y Unió. Se han dicho muchas cosas de ese pacto. Escuchar muchas de ellas es comprobar que la mayoría de sus comentadores no lo han leído. Algunos lo esgrimen como prueba de cargo. Ciertos fiscales improvisados nos acusan de hipocresía. Habréis escuchado muchas veces: estos que critican el acuerdo con los nacionalistas para gobernar hicieron lo mismo cuando les convino. O aquello de Aznar transfirió la educación y entonces empezó todo. Ese tipo de cosas. Permitidme deciros que por mi parte ni olvido ni fabrico falsos recuerdos. Cada uno podrá enjuiciar aquel pacto según su leal saber y entender, y subrayo lo de leal, porque no es leal falsear los términos de aquel acuerdo. Y léase, no se encontrará una línea dedicada en ese pacto a las transferencias de educación, ni una. Simplemente porque esta materia se transfirió a Cataluña en 1980, en enseñanza primaria y secundaria, y en 1985 en enseñanza universitaria. Lo que sí podrá leerse son unas bases para la reforma del modelo de financiación autonómica, que poco después sería aprobado por todas las comunidades autónomas sin excepción, siendo la última unanimidad que ha habido en este campo en España. Un acuerdo nacional junto a otros de igual naturaleza: reforma de la administración periférica, profesionalización de las Fuerzas Armadas, asunción de compromisos de gasto sanitario, etcétera, etcétera. Desde luego, ni rastro de supresiones a la carta de tipos delictivos, indultos arbitrarios, amnistías inconstitucionales, ni financiaciones negociadas unilateralmente en provecho propio. El Pacto del Majestic no fue ni un chantaje pasado a limpio, ni una carta feudal para intercambiar investidura por impunidad y privilegio. Firmado en Barcelona, aprovechó a toda España. Y así lo entendieron los españoles, que 4 años después nos daban una mayoría absoluta. Y los índices de sentimiento secesionista en Cataluña registraban mínimos históricos. En los últimos 30 años, la menor intensidad de sentimiento nacionalista catalán excluyente se registró en 1996, un 11%,
en 1998 un 11,5% y en 2002 un 12,1%. 1996 explica el año 2000. Para explicar 2017 hay que mirar a otra parte. Bueno, como se puede ver, de mear y no echar gota y en cambio tomar nota. José María Aznar tuvo la habilidad de convertir el homenaje póstumo a Josep Piqué y la entrega del 12 Premio FAES a la Libertad a su viuda Gloria Lomana en toda una reivindicación del Pacto del Majestic, que es verdad, en eso hay que dar la razón, que mucha gente no se lo ha leído, igual que mucha gente no se leyó la famosa reforma del Estatut, que acabó como acabó. Yo me he leído las dos cosas. Por cierto, que en el momento en que se firmaba ese pacto era diputada en el Congreso de los Diputados un personaje muy conocido en Catalunya. Ella era diputada d'Esquerra Republicana en el Congrés. Perquè, si us plau, senyors de Junts, senyors d'Esquerra Republicana, 2 mesos donen per molt si hi ha voluntat i hi ha interès en aconseguir i en assolir un acord. This is crowd talk. En aquests mesos ens hi juguem molt. Ens hi juguem la possibilitat de que un subaltern de l'estat espanyol, que ha estat sempre un servil servidor dels interessos espanyols, anomenat Salvador Illa, pogués arribar a la presidència. A lo mejor ya no todo el mundo se acuerda de cómo acabó el paso de Pilar Rahola por Esquerra Republicana, pero digamos, para refrescar la memoria, en aquellos años Pilar Rahola, de la mano de Ángel Colom, protagonizó un ascenso espectacular de Esquerra Republicana, como no se conocía pues más o menos desde los años 30, pero también protagonizaron una bajada a los infiernos igual de rápida. De hecho, hay que decir que después de la escisión de Pilar Rahola y Colom de Esquerra Republicana para fundar otro partido, el PI, Esquerra Republicana quedó en una situación económica, no solo política, también económica, muy comprometida. Los recursos del partido llegaron a rozar, pues un punto crítico como para amenazar la supervivencia. El Pacto del Majestic no lo mencionaba, pero una de sus derivadas, que no estaban en el pacto, pero que se cumplió, fue que Aznar se había comprometido a devolver a Unió Democràtica de Catalunya, al partido de Duran Lleida, el dinero incautado, las fincas, las propiedades que se les había incautado durante el franquismo, que no era moco de pavo, era un buen pico. Pero entonces digamos que no sé si por un tema de justicia social o por un tema de que no se notara tanto, decidieron también devolverle el patrimonio a Esquerra Republicana, que también, digamos, se había quedado como se había quedado después de la Guerra Civil y posterior franquismo. Cuando yo llegué a Madrid como periodista, como delegada del diario Avui en el año 98, Aznar hacía muy poco que era presidente del gobierno y Mariano Rajoy era su ministro de Administraciones Públicas y Jorge Fernández Díaz, a quien yo conocía de Barcelona, era uno de sus secretarios de Estado. Yo recibí una curiosa llamada de Jorge Fernández Díaz para explicarme esto, que Aznar quería devolver el patrimonio incautado a Esquerra Republicana, pero que se encontró con una singular resistencia. No querían los de Esquerra cobrar, no era eso, es que no se fiaban de que todo un malvado PP les quisiera devolver la pasta que les habían incautado durante la Guerra Civil. Y debo decir que a mí se me pidió que hiciera una labor de mediación, es decir, yo me acuerdo que llamé a los dirigentes de Esquerra de la época para transmitirles el mensaje de que sí, que si iban y firmaban, les iban a devolver la pasta. Costó, no se fiaban, pero finalmente sí, lo hicieron, recobraron ese dinero que no esperaban volver a ver nunca más y gracias a eso Esquerra pues salió de la situación muy comprometida en que la había situado esta señora y algunos más. El president Rull ha dit 2 mesos, molt bé. Són 2 mesos per refer unitats. I no hi ha bròquil, no hi ha altre bròquil. O refan unitats en la mesura que es pugui, si més no estratègiques, i s'avança cap a una investidura del president Puigdemont, o hi ha un partit que diu jo no en vull saber res, o l'altre que diu això és molt difícil, s'inhibeixen i qui guanya? Qui guanya?